todo, pero todo lo sólido se desvanece en el aire, cada vez más. ¿Cuáles son los pisos de tu sustentación para percibir el mundo? ¿Dónde está centrada la democracia, el poder, una fuerte presencia de las nuevas derechas y un cambio global que viene a partir de esa cosmovisión, pero también con hechos muy contundentes? De eso vamos a hablar hoy, sobre Argentina y el mundo, con un filósofo que ve esto desde España, con una visión panorámica y en profundidad, y que plantea el concepto de democracia compleja, la teoría de la democracia compleja. Me refiero a Daniel Innerarity. Muchísimas gracias, Daniel, por estar en la repregunta. Gracias a ti por haberme invitado. Bueno, Daniel es un respetadísimo filósofo, ensayista, es catedrático de Filosofía Política, es profesor en la Universidad del País Vasco, en el Instituto Universitario Europeo en Florencia, y además de una teoría de la democracia compleja, que es un libro que lanzó antes de la pandemia, antes de 2020, pero muy sobre esa fecha, acaba de publicar otro libro, Teoría Crítica de la Inteligencia Artificial. Así que es la persona indicada para pensar el mundo de hoy, la Argentina, y la hegemonía o la disputa en igual legitimidad que han sido las izquierdas en el mundo. Daniel, desde aquel libro, publicado antes de la irrupción de la pandemia en 2020, ahí ya definías a la democracia como una democracia compleja, ¿no? Después pasó la invasión de Hamás a Israel y el impacto geopolítico que eso sigue teniendo con la guerra en Gaza, la invasión, un poquito antes, la invasión de Rusia a Ucrania y el impacto que tiene en la percepción del riesgo en Europa y el cambio geopolítico en el mundo. Después volvió Trump y está desarmando los consensos históricos de la globalización. Y la inteligencia artificial, que es una realidad, pero también augura un futuro de incertidumbre. ¿Esa teoría de la democracia compleja de hace un poquito más de 5 años alcanza para explicar esta democracia compleja? Bueno, es un libro teórico que trata de ofrecer un marco de interpretación de cuál podría ser el papel, la función, la transformación que la democracia necesita para hacer frente a los desafíos que tiene el mundo actual. Mi tesis es que la mayor parte de los conceptos políticos que usamos, soberanía, izquierda-derecha, responsabilidad, representación, Estado, fueron elaborados más o menos hace 200, 300 años y que no han sufrido la correspondiente transformación. Y es el intento de ponerlos al día para un mundo para el cual no estaba pensada la democracia. La democracia estaba pensada para la Ginebra, la pequeña ciudad de Ginebra de Rousseau, o para sociedades que salían del viejo régimen, ¿no? Pero no para la sociedad de la inteligencia artificial, de la hiperconectividad, de las interdependencias, del cambio climático, etcétera. Ahora, la democracia en América Latina ha tenido formas muy diferentes a esa democracia liberal republicana que caracteriza a muchos países en Europa, esos mejores ejemplos, ¿no? Y ha virado hacia los populismos de izquierda, históricamente, y también de derecha. Esa corrección del populismo a la democracia, la pérdida de mediaciones entre el pueblo y el líder, es un cambio que responde más a la realidad y es más efectivo para el gobierno de esta complejidad, o es un problema esa solución? Hay una constante en la historia de la democracia, por lo menos reciente o contemporánea, en virtud del cual hay una especie de oscilación entre momentos más populistas y momentos más de delegación o de tecnocracia. Eso, el país que lo ejemplifica mejor probablemente sea Italia en los últimos 20 años, pero en todos los países ha habido una cierta corrección populista de la tecnocracia a la que suele seguir una corrección tecnocrática de los excesos del populismo. Realmente no es un asunto que tengamos completamente resuelto. Probablemente no hay una fórmula que nos diga con precisión matemática hasta qué punto debe llegar el elemento popular, tiene que ser protagonista
en la configuración de la democracia y cuál es el nivel de delegación en los técnicos, en los expertos, que es aceptable. Creo que no terminaremos nunca de resolver este problema porque es la vitalidad de la democracia y por tanto habrá siempre una oscilación entre ambos momentos. Es decir, que al interior del concepto de democracia, sin salirse de él, hay una tensión entre lo populista y lo tecnocrático definido como el poder de los expertos para influir en las decisiones. Ahora, Exactamente. eso es dentro de la democracia. ¿Qué queda por fuera de la democracia en este progreso que planteas a las instituciones que han fundado la democracia, como la noción de ciudadanía o de soberanía o de participación popular, que decís que tiene una historia de 400 años y es necesario de alguna manera adaptarlas a la nueva realidad tan compleja? ¿Qué variantes hay en ese zoológico posible que no sean autocracias y dictaduras? Dentro de la democracia representativa o llamada liberal, que también es un término discutido, hay variantes muy legítimas, ¿no? Lo que quedaría... ¿Existen esas variantes legítimas? Sí, sí, ¿Cuáles claro. serían? Bueno, hay gobiernos más republicanos, hay sistemas políticos más republicanos, hay sistemas políticos más liberales, hay modelos de cultura política diferentes según los países también, que los países también sean diferentes. Yo creo que todo eso es perfectamente válido y es pensable que no demos la misma respuesta no tengamos la misma forma constitucional para países, culturas, momentos o asuntos concretos que van cambiando con el paso del tiempo. Ahora, en tu tesis planteabas que hay una pérdida de efectividad de esas instituciones históricas. Entonces, ¿eso no se da de manera general en las democracias con sus distintos especímenes, sino en cierto tipo de democracias? Yo creo que es una cosa general ahora mismo el hecho de que estamos asistiendo a una especie de test de estrés de las democracias, ¿no? O sea, las democracias ahora mismo están desafiadas no solamente si me dejas hacer este juego de palabras, no solamente por los malos, sino también por los males. O sea, no solamente por líderes autocráticos que se hacen con el poder y tratan de rebasar los límites constitucionales, que eso es un problema, Sí. sino también Es un porque... problema conocido. Ese es Sí, que es un problema, sí. además, relativamente fácil de identificar, ¿no? Sí. Bueno, ha ganado las elecciones alguien que quiere subvertir el orden constitucional. Es posible que Trump en Estados Unidos esté ya planteando problemas de desafío constitucional. Ya quiere presentarse una tercera vez, quiere desequilibrar el sistema de checks and balances, etc. Eso, digamos que es visible, es identificable y se resuelve de diversas maneras. El problema es, a mi juicio, que esas personas hacen más daño cuando la arquitectura institucional es débil. Mi tesis es que, o una de las tesis de la teoría de la democracia compleja, es que tenemos que diseñar la arquitectura institucional pensando en que en un sistema democrático, que es un sistema abierto, puede llegar el caso de que acceda al poder una persona indeseable, con las peores intenciones. Y por tanto deberíamos diseñar el sistema de manera que el paso de los malos gobernantes por el gobierno no haga demasiado daño. Es una concepción no muy maximalista de la democracia, pero creo que hay que atender la idea de que la democracia minimiza el daño de los malos gobernantes. Y por tanto, en paralelo, no debemos esperar grandes líderes providenciales, personas especialmente inteligentes, y más bien la democracia debe reposar sobre el gobierno de la gente mediana, y incluido también líderes que no tienen por qué ser extraordinarios, ¿no? Algo pasa en una sociedad cuando estamos esperando la solución de que llegue un liderazgo extraordinario, fuera de lo común. Si llega, fantástico, pero la democracia tiene que estar pensada para que funcionen los sistemas de pesos y contrapesos, no para que haya gente fuera de lo corriente, ¿no? Ahora, en América Latina conoce una democratización en los últimos 40 años de historia, pero poca eficiencia, poca eficacia en la solución de problemas muy vitales de la gente, desde altos niveles de pobreza en muchos países, desigualdad, problemas educativos, problemas de seguridad. Y se da esta oposición entre democracia electoral formal y democracia real, ¿no? La democracia real
no funciona, pero hay elecciones, hay competitividad relativa en algunos países, en algunos más, electoral. Entonces, aún con estos sistemas democráticos que respetan la alternancia política y tienen una continuidad, no logran dar resultados de soluciones concretas. Eso tiene que ver con un problema de el Estado y el saber, es decir, cuánto de la burocracia estatal que tiene que llevar adelante las soluciones está fundada en una posesión de un saber sólido que tenga conexión con la realidad y que permita transformarla. Eso es uno de los grandes desafíos que tenemos. Es decir, la democracia aparece en estos momentos, y en parte con razón, ¿no? Es una objeción que le podemos hacer, como un sistema de gobierno poco eficaz que no termina de resolver los problemas de desigualdad, el cambio climático, la seguridad, muy especialmente en América Latina, ¿no? No tengo yo la fórmula óptima para resolver esos asuntos, pero sí que me gustaría lanzar una advertencia, y es que si es difícil resolver esos problemas en el interior de la democracia y respetando los valores democráticos, es completamente inverosímil que los podamos resolver de una manera humana y justa fuera de ella. Hay quien ha propuesto, por ejemplo, resolver el cambio climático con una ecodictadura. Es decir, ¿quién propone eso? Bueno, ha habido libros y ha habido intelectuales que han propuesto que no se puede asegurar el orden público o, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático si no se toman medidas muy drásticas, ¿no? Y, por tanto, hay en el ambiente una idea que resulta tentadora de gobiernos fuertes. La palabra fuerte puede incluir incluso la deriva autoritaria para resolver problemas. El asunto es que no creo que otros sistemas políticos estén mejor dotados que la democracia, que no está todo lo bien dotada que debería, para resolver esos problemas, y además tendríamos, además del problema no resuelto, tendríamos un problema de tipo democrático, ¿no? Claro. Y ahora, luego el caso de El Salvador, por ejemplo, Sí. que siempre en América Latina se Sí. toma como ejemplo, ¿no? Un país con una tasa de homicidio muy dramática, llega Bukele con una mano férrea muy cuestionable en términos de institucionalidad, de división de poderes, de respeto por los derechos individuales y el debido proceso, logra bajar esa tasa de inseguridad. Es el país más seguro hoy en día en términos de cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes, según las cifras que aporta. Y la ciudadanía lo vota a niveles casi que ha desmantelado. No hay competencia, 90%, 80% de apoyo popular. Entonces, esa democracia es, en términos reales, súper efectiva. Los salvadoreños están muy conformes con eso, pero al mismo tiempo ha, puesto en cuestión la forma de la democracia, ¿no? Claro, tú decías, Esa paradoja, ¿cómo se resuelve? es un país muy seguro. Hombre, es muy seguro salvo que te metan en la cárcel sin un proceso debido, ¿no? Seguramente hay... Para las mayorías empiezan Claro. a hacer esa ecuación y dice a la mayoría lo preserva, irán a la cárcel los delincuentes y algunos más. errores del sistema. Claro. Pecado, si todos los sistemas judiciales cometen cierto número de errores, pero si los errores son como allí alcanzan unos porcentajes excesivos, la duración de los procesos judiciales o las garantías que tiene la gente que está siendo trasladada desde Estados Unidos a las cárceles de allá, etcétera, etcétera, yo no compro la idea de que El Salvador sea un país seguro. Es un país seguro para una mayoría de la población, pero hay gente en las cárceles que no debería estar en las cárceles, y eso lo sabemos. Con lo cual yo no creo que eso sea un país seguro. Además creo que ahora mismo también estamos en un momento político inquietante en el mundo, en el cual hay mucha gente vendiendo la ilusión de que la culpa de que los problemas no se resuelvan se debe a los procedimientos democráticos. Una cosa es decir, tenemos democracias que no resuelven bien los problemas, vale. Y otra cosa es decir, no lo resuelven bien porque son democráticas. Y por tanto, la única manera de resolver esos problemas sería eliminar las garantías constitucionales o ciertos derechos que tienen las personas de no ser detenidas sin un proceso debido, o, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, que es estos tecnosolucionistas que quieren que no haya regulación,
Como consecuencia de que no haya regulación, probablemente tengamos el gobierno de Estados Unidos más fuerte, más poderoso a lo largo de la historia, o sea, un gobierno que está concentrando poder, está utilizando la excusa de la desregulación, la innovación, el desarrollo tecnológico, y está concentrando un poder enorme en el Ejecutivo, ¿no? Con lo cual, creo que es bueno que sepamos esto, ¿no? Que hay gente que nos está ofreciendo una fórmula que consiste en tachar a la democracia de régimen lento, hacer equivalente Estado a burocracia y a procedimientos tediosos, costosos, que no van a ninguna parte, y lo que ocurre es que se están ahorrando tiempo esas tomas de decisiones porque no están considerando que las decisiones tienen que ser inclusivas. Claro, si yo me ahorro el tiempo de deliberación, de consulta, de tomar en cuenta los intereses de las personas, preguntar, pedir opinión, discutir en el Parlamento, me ahorro mucho engorro. Pero Daniel, pero ¿a dónde llego, no? Entre estos tecnócratas o tecnomillonarios o billonarios o tecnomultimillonarios de Estados Unidos está Curtis Jarvis, que sostiene que la democracia está acabada, que debería irse hacia una monarquía con una especie de CEO resolutivo tomando las decisiones, ¿no? Como un extremo del pensamiento que atrae a estos grandes hombres de negocios, desde Elon Musk a Peter Thiel o Mark Andreessen. Entonces, en el panorama, en la oposición que planteas entre una cooptación del sistema por un poder cada vez más arbitrario, que intenta, en teoría, reparar la burocracia democrática y la demora, la complejidad de los procedimientos democráticos, entre eso y la realidad del otro lado de la oposición, planteas una democracia que funciona, que resuelve problemas, aunque es deliberativa y lleva más tiempo. Ahora, esa democracia también ha mostrado puntos débiles y a veces parece una impostura para sostener el mismo tipo de oscuridad o de arbitrariedad que esta nueva democracia que se está dando hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, representa. Sí, pero fijémonos qué significa una democracia deliberativa o una democracia en general, que hay que pasar para la toma de cualquier decisión por el proceso de tomar en consideración los intereses de todas las personas afectadas por esa decisión. Democracia es un sistema político que supone que todos aquellos afectados por una decisión tienen que tener algo que decir en esa decisión. Eso es un principio básico y fundamental. Eso es muy lento, eso requiere tiempo, eso nos obliga a consultas, a tomas de opinión, pero generalmente tomamos mejores decisiones cuando escuchamos a las personas afectadas que cuando lo decidimos de manera unilateral. No me parece una idea muy seductora la de ganar tiempo a costa de dejar de tomar en consideración los intereses de las personas afectadas por las decisiones. Los libertarios plantean que en realidad es una ficción que la democracia represente uno a uno los intereses, que en realidad los intereses de los ciudadanos individuales en su absoluta totalidad nunca están representados en la democracia a través de los sistemas democráticos. ¿Qué pensás de eso? Bueno, la representación no significa que todos estemos ahí, significa representación, es decir, hay un momento de delegación en la democracia en el que yo no estoy presente, yo no estoy en el Parlamento, pero yo tengo que saber qué se ha decidido en el Parlamento, puedo intervenir en los medios de comunicación, en las redes sociales, diciendo mi opinión sobre ello. Puedo revocar un mandato y, por tanto, poner a la oposición en el gobierno. Es decir, hay muchos mecanismos en una democracia representativa que permiten hacer presente la voluntad popular en la toma de las decisiones. El asunto es si eso lo consideramos un inconveniente que deberíamos minimizar todo lo posible para dejar a los autócratas la libre decisión, o lo consideramos un procedimiento gracias al cual tomamos mejores decisiones. Yo pienso lo segundo. O sea, yo Ahora, no hay una contradicción, Daniel, porque pienso en las elecciones que ganó Trump, ¿no? Ganó el voto popular, ganó las dos cámaras y ganó el colegio electoral,
¿no? Una representación absoluta, se quedó con todo Trump. Y sin embargo, la propuesta de gobierno que lleva adelante es cuestionado por todos. Entonces, puede suceder que esa representación que vos rescatás como muy válida termine jugando de una manera paradójica, no Claro, garantiza necesariamente, o efectivamente el pueblo de Estados Unidos estaba buscando una disrupción de esta escala. la democracia es un sistema abierto, tan abierto que pueden llegar al poder aquellos que la quieren subvertir. Ujú. La cuestión es, ¿preferimos correr ese riesgo o establecer previamente quiénes tienen derecho a presentarse a las elecciones y quiénes no? ¿Quiénes pueden estar en el gobierno o quiénes no? Yo prefiero correr ese riesgo. Y sobre todo, si tenemos malos gobernantes, la única respuesta efectiva, duradera, sólida, es ganar la voluntad popular. Ujú. No hay soluciones no democráticas a los problemas generados por la democracia. Lo que hay que hacer es conseguir que la gente, en una acción política sofisticada, no de simplismo antifascista, ¿no? Como a veces se suele entender, conseguir que la gente no vote a esas opciones. Pero claro, para eso hace falta alternativas, diseños políticos, opinión pública, movilización ciudadana. No tendría ningún sentido querer salvar a la democracia por procedimientos no democráticos. Eso sería una contradicción. Eso sí que sería una contradicción. En la explicación de tu tesis del agotamiento de ciertas instituciones de la democracia que habían dejado de ser efectivas en este mundo tan complejo, me percibí que buscabas una transformación de esas instituciones, pero hay en tus argumentos, a lo largo de esta charla, hay una defensa de la democracia tal como la conocemos. Sí. ¿Cómo se entiende esto? Porque yo hablo de transformación de la democracia, hay que hacer muchos cambios institucionales en la democracia para que esto funcione bien. Pero yo no estoy pensando en una solución fuera de la democracia. Me parece que eso es un tremendo error. Y además, pensemos que la democracia es un sistema político que responde a una serie de valores, pero que también tiene unas razones epistémicas. Los humanos tomamos mejores decisiones cuando dialogamos, cuando tenemos espacios abiertos de confrontación, cuando si alguien ha ganado, incluso por mayoría absoluta, inmediatamente le da un puesto a la oposición, cuando se permite la libertad de crítica, la libre circulación de opiniones. En ese contexto, los humanos tomamos mejores decisiones que cuando hay un sistema autocrático que prohíbe la oposición, que veta, que excluye, que recorta libertades. Ahí seguro que nos equivocamos. Daniel, uno de los grandes temas en América Latina, en Argentina puntualmente, es el rol del Estado y el tamaño del Estado. Un Estado grande que interviene, participa de la vida productiva, o un Estado que achica su alcance y regula estratégicamente algunos sectores. Estuvo Jesús Huerta de Soto, economista español, un economista muy identificado con la escuela austríaca y admiradísimo por el presidente Javier Milei. Plantea una noción, viene sosteniendo ya hace unos años y volvió a insistir en la Argentina con esa noción de el Estado es el maligno en la tierra, es la representación del maligno en la tierra. La idea, la crítica al Estado como parte de este problema que tiene la democracia en su capacidad de adaptación, ¿es una crítica válida? ¿Cómo lo ves? Llevamos años, muchos años, con una discusión interminable y que seguramente seguirá acerca del papel del Estado, o sea, cómo pensar la relación entre Estado y sociedad o entre Estado y mercado, si se quiere, ¿no? Y siempre ha habido y seguirá habiendo, a mi juicio, opciones más socialistas que pondrán más peso en el Estado y opciones más liberales que creerán que el Estado tiene que reducirse y regular menos, etc. A mí me parece una discusión legítima que nos ocupará durante mucho tiempo y que no cuestiona, ninguna de las dos opciones dice que lo otro es el demonio, ¿no? Ni los socialistas dicen que el mercado es el demonio, ni los liberales dicen que el Estado es el demonio. Lo que ocurre con este tipo de afirmaciones, a mi juicio, completamente fuera de lugar, y con ese tipo también de liderazgos como el de Milei, es que rompen lo que ha sido el marco de discusión
habitual entre izquierda y derecha, considerando uno de los términos como diabólico en sí. Y además, hay varias razones que me llevan a desconfiar profundamente de estos planteamientos, pero la fundamental es que casi siempre que hay alguien que quiere, con la motosierra o con la racionalización de la administración de Musk, quiere o apela a la reducción del Estado, generalmente suele introducir un mecanismo en virtud del cual el Ejecutivo adquiere mucho más poder. En estos momentos lo estamos viendo en Estados Unidos con la administración de Trump. Realmente lo que quieren es una minimización de los instrumentos de checks and balances que son fundamentales para la democracia. Yo no estoy pensando en un Estado especialmente poderoso y centralizado, pero sí, me parece que hay una trampa ideológica en la idea de borrar todas las instituciones de mediación y que haya una especie de gran desintermediación, en virtud de la cual los individuos sin ninguna mediación institucional tengamos capacidad de configurar la opinión pública y la voluntad popular. Eso me parece que es una trampa ideológica absoluta. En lugar de más libertad es menos libertad. Sí, y hay más concentración de poder. Detrás de todos estos discursos hay formas de gobierno tremendamente autoritarias en la narrativa y en la realidad institucional. ¿Cuántas órdenes ejecutivas ha firmado Trump en los 100 años 100 días de... 100 años sería un exceso, aunque a él ya le gustaría, en los 100 días iniciales de su mandato? Muchísimos, ¿no? Es decir, hay una gran concentración de poder en aquellos países en los cuales, al mismo tiempo, esa concentración se justifica con una profunda desregulación. Daniel, durante muchas décadas en el mundo las ideas progresistas de izquierda, de centroizquierda, tuvieron una mayor legitimidad que las ideas de la derecha, las ideas conservadoras. Hoy hay una disputa mucho más de igual a igual y de alguna manera las ideas de la derecha más extrema, de la centroderecha más dura, están teniendo una especie de momento estelar, ¿no? Eso tiene que ver con un tema de cuando la democracia le da más lugar a la ideología que al saber. Es decir, es un problema el tema de el progresismo dejó de ver el mundo con las lentes del conocimiento y el saber y lo opacó con una visión demasiado sesgada ideológica, y lo que hace la nueva derecha es desafiar ese sesgo planteando otros componentes en la disputa por el saber. Bueno, aquí hay muchos factores que explican este cambio, ¿no? Seguramente hoy en día ser progresista en un momento en el cual la misma idea de progreso está cuestionada, no se sabe muy bien qué significa, o quizá un elemento por parte de las izquierdas de una cierta superioridad moral que han ejercido, explica que estén pasando estas cosas. Yo siempre... En mi trabajo como filósofo que se dedica a pensar la política, yo siempre he tenido, no siéndolo, un gran respeto por los pensadores conservadores. Yo me he nutrido, he trabajado mucho a Burke, a Stuart Mill, a Oxford, he leído a Hayek mismo, he leído a Hayek, lo leí durante el servicio militar, un libro que me ayudó a soportar aquel momento duro que se llamaba Camino de servidumbre, y lo leí. No me convence su marco mental, pero respeto esas ideas que están muy distantes de mi posición, ¿no? Yo creo que... Pero no valoras tanto los experimentos políticos, como en el caso de Milei, por ejemplo, que busca aplicar ese marco a una realidad concreta. Bueno, es que en el caso de Milei yo le veo muy poca coherencia con una cosa, vamos, me parece a mí que en estos momentos pensar que un experimento no tanto liberal como libertario puede tener éxito en una sociedad como la sociedad argentina, solamente puede tener una cierta credibilidad cuando la sociedad está en un contexto de profunda desesperación respecto de otras fórmulas agotadas, ¿no? Claro. Pero yo a esto no le veo ninguna viabilidad, salvo el momento de ruptura, de insatisfacción, de ira, de decepción profunda con lo existente, pero no creo que esto sea una solución duradera.
Y la última cuestión es por qué, cómo un filósofo, cómo analiza este fenómeno de un Milei, un presidente outsider, completamente outsider, nuevo en la política, presidente de un país periférico como la Argentina, alejado de los centros de discusión globales, cómo se convierte en una figura de tanta proyección internacional. Bueno, hay una narrativa que puede resultar seductora, que yo lo veo también en otros países, que es la idea de presentarse como algo completamente nuevo. Yo lo conozco más en Europa, en Italia o en España o en Portugal, con esos nuevos partidos de extrema derecha que se presentan como lo completamente nuevo. Y realmente no lo son, porque en esos 3 países que acabo de mencionar hemos tenido experiencias autoritarias muy duraderas y muy dolorosas, ¿no? Con lo cual... Pero ninguno alcanzó la proyección global que tiene Milei, ¿no? O esa proyección global no es tal. ¿Cómo no ves lo sé, esto? no sabría cómo medir esa proyección. Creo que efectivamente en el mundo, en estos momentos, hay una hiperrepresentación de partidos de extrema derecha o autoritarios, o en fin, también con un aire de familia que oculta sus diferencias, ¿no? Porque si uno mira cómo fue la toma de posesión de Trump y qué tipo de actores estaban ahí representados, y luego examina las políticas concretas que esos actores van a realizar, enseguida se da cuenta de que hay muchísimas contradicciones. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que el partido de extrema derecha en España iba a ser prorruso? Que vamos a asistir a alianzas insólitas. Estamos asistiendo a alianzas insólitas. ¿Te referís a qué partido? Bueno, me refiero al partido de Vox en España, que es prorruso, o parte de la extrema derecha en Italia, que también es prorrusa. No la de Meloni, pero sí la de Salvini. Es decir, hay una recomposición del tablero de juego, una transformación del capitalismo, de las reglas del juego, que nos están produciendo un gran desconcierto y están haciendo que viejas alianzas se desmoronen y aparezcan nuevas insólitas. Estados Unidos ha sido la salvadora de la democracia, literalmente el año 45 en Europa, y durante mucho tiempo en su confrontación con los países del bloque comunista. En estos momentos ha dejado de ser un socio fiable para las democracias europeas y Europa tiene que espabilar en la línea de generar su propio sistema de defensa. Todo esto nos está obligando a tomar unas decisiones difíciles, incómodas, para los cuales no tenemos nada más un repertorio. El repertorio clásico no nos sirve, ¿no? Pero bueno, este es el mundo que tenemos, es el mundo en el que tenemos que decidir. Por claro. si faltara algo, toda la incertidumbre de la inteligencia artificial. ¿Tenés una mirada más optimista de cómo la inteligencia artificial se puede incorporar a la vida democrática? Tengo una mirada más bien optimista, porque creo que los pesimismos están absolutamente faltos de realismo. Es decir, la idea de una inteligencia artificial que vaya a superarnos o a suplantarnos perfectamente, me parece que es una idea completamente descabellada, que no resiste el examen crítico, que es lo que he tratado de hacer en mi último libro, de cuáles son los límites reales de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son? Fundamentalmente que la inteligencia artificial no tiene sentido común, no tiene empatía, no tiene las habilidades que tenemos los humanos a la hora de resolver determinados problemas o determinados tipos de problemas. Es buenísima la inteligencia artificial para problemas que están bien estructurados, para los cuales hay muchos datos, con soluciones binarias, pero en cuanto lo sacamos de ese mundo y lo ponemos a reemplazarnos o sustituirnos, eso no puede más que salir mal. Aparecen todos los defectos y todas las limitaciones de la inteligencia artificial. Bueno, en el medio de tanta incertidumbre, una luz de esperanza, ¿no? La recuperación de la humanidad como algo realmente valioso, en definitiva, ¿no? Sí, la esperanza es una virtud o una disposición de ánimo que solamente puede florecer allá donde las cosas no están completamente predeterminadas. Y creo que estamos precisamente en ese momento histórico, en un momento en el cual, en lugar del incrementalismo clásico de crecer un poco, seguir haciendo lo mismo, pero un poco mejor, lo que tenemos es una enorme incertidumbre.
los humanos tenemos que tomar buenas decisiones, los argentinos, los europeos, los americanos, los estadounidenses, tenemos que tomar buenas decisiones en un momento difícil, pero no está predeterminado frente a lo que piensan incluso estos señores tecnofeudales, no está predeterminado que no haya otra alternativa que seguir a pies juntillas lo que ellos están diciendo. Muchísimas gracias, Daniel, por esta presencia en la repregunta. Gracias a ti. Esto fue todo. Muchas gracias.